Buenas noches, ¿me confirma el audio, por favor? Si se escucha, Lice. Ok. Vamos viendo un poco de estándar. Ya hemos visto un poco del trabajo, lo que vamos a ir viendo. Y vamos a ir preparándonos un poco ya para el examen, que es la siguiente semana, por si acaso. Ahora estaba viendo un poco el cronograma. Y él se había enviado en su momento, pero de todos modos está dando una revisada. Y estamos con... Aquí está. Gabinete de costos. 8 de junio. Nuestro examen. Y si es el 8 de junio, es decir, el siguiente martes, el examen, mañana tendríamos que dar un repaso, a modo de ir aclarando dudas, viendo el modelo de planteo del parcial, pero mañana sería un repaso. Por 5 puntos, por si acaso, este ya es un repaso con evaluación. A modo de ir viendo por los planteos. Lo otro que hay que tomar en cuenta es que la siguiente semana sería el examen, que las prácticas hay que entregar hasta el 7. El 7 de junio tienen que subir las prácticas. Entonces voy a habilitar el link. De todos modos sería hoy, más que todo hoy, sería la noche para aclarar algunas dudas que queden sobre la práctica, ya que mañana va a ser más enfocado en el repaso, pero también puede haber algunas consultas. Y el lunes ya tendrían que subirlo, porque el martes, un día antes del examen, se entrega prácticas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, tendríamos que ver eso. ¿Correcto? Entonces, este es nuestro cronograma ahorita para el examen. El examen es la siguiente semana, como hoy, va a ser el martes. Y el repaso, como es una clase antes, tendría que ser mañana. Es un repaso, evidentemente, se pide solo una pequeña parte. Se va a explicar antes de empezar, se va a mostrar algunos detalles para algunas consultas, pero es más, no se hace un planteo con varias preguntas, digamos con 2 o 3 preguntas, pero solo se pide una que responda. O sea, una pregunta específicamente que responda, que resuelvan por el tiempo, ¿no? Por el tiempo que hay y porque también se hacen algunas aclaraciones cuando requiere y se va verificando, se envía también la resolución de ese examen una vez que está concluido. Eso es lo que tendríamos programado para mañana. Sí, que también se comentó en su momento que el repaso iba a ser una clase antes del examen, no es novedad. Tal vez la sorpresa es que ya sea mañana, que ya ha pasado tan rápido el tiempo, que ya es mañana en realidad el repaso, dado los tiempos que tenemos, ¿no? Eso, por favor. No sé, tal vez alguna consulta, consideración al respecto. Repito que el repaso son de 3 preguntas, una se va a pedir hacer y evidentemente esa hay que enviarlo como respuesta. Y son 5 puntos lo que vale este repaso. No es como el primer parcial donde uno decía, basta con enviar y ya está, ¿no? No, eso era así porque estábamos platicando desde envío y todo eso. Pero ahora ya no es envío, hay que ahora sí también se va a ver la resolución, si está correcta o no está correcta. Ya, tal vez hay alguna consulta sobre lo de mañana o lo de las prácticas, porque, repito, hoy está abierto a preguntas de las prácticas. Si no hay preguntas de las prácticas, si no hay preguntas adicionales, entonces empezaríamos con un poco de teoría de estándar. Hoy avanzaríamos un poco de teoría de estándar solamente. Teoría no vamos a ver parte práctica, todavía el ejercicio práctico. Eso lo haríamos después del examen y ya simultáneamente con el trabajo, ¿no? Que ya hay una idea, ya tenemos una idea de lo que va a ser el trabajo final. Entonces, en función a eso vamos a ir viendo. Ok. Ahora sí, tal vez alguna consulta, algo que quieran que se aclare. Dicen, una ¿Sí? consulta para confirmar, el examen va a ser
sobre costos por procesos, ¿verdad? ¿O va a Correcto. ser sobre estimados? No, procesos. Estimados es en el final. Estimados y estándares en el final. Está bien, dicen, gracias. Ok. ¿Qué más? Por ahí. Dicen una consulta más. ¿Cuándo va a habilitar para que podamos subir las prácticas? Si ya lo tienen, hoy mismo lo habilito. Sí, no hay problema. Pensaba habilitarlo mañana, pero si es para no olvidarme, quizá hoy mismo podría habilitarlo. Está bien, dicen, si prefiere mañana está bien. Sí, ¿no? O sea, pero de todos modos, si por alguna circunstancia se va, hágame los recuerdos, exacto, para que lo habilite. Pero voy a estar, ni bien termine la clase, voy a habilitar, porque no demora mucho, solo hay que ingresar a la contraseñas, a la plataforma, pero de todos modos se habilitaría en un momento. No lo tengo abierto aquí, sino en este momento lo hubiera habilitado. Pero lo voy a habilitar. Tengo que habilitar para otros grupos también. Ok, Está bien, dicen, gracias. sobre las prácticas, no hay ninguna duda por ahí que haya quedado de las prácticas. Creo que no. Ya, veremos un poco de estándar entonces, que es ya la última temática, la última práctica de sistemas de costos, se llama estándar en este caso. Y un poco de su parte teórica lo habíamos visto ya en estimados, porque corresponde y pertenece a la familia de costos predeterminados. O sea, los costos estándar vienen vinculados con los costos predeterminados. ¿Sí? Recordamos la clasificación, se clasificaban en costeo normal, donde se estima el costo indirecto solamente y el material directo y trabajo directo son históricos. Luego venían los costos estimados, donde su característica es que se estiman los tres elementos del costo, pero se ajustan esas variaciones. En cambio, en costos estándar vamos a ver que igual se estiman los tres elementos, o sea, igual se determinan los tres elementos del costo de manera anticipada, pero con una diferencia, esto no se ajusta. No se ajusta el estándar. El estándar lo que hace es generar ganancia o pérdida directamente. Es decir, el error que se comete en el estándar te provoca o ganancia o pérdida. Depende cómo has hecho tu predeterminación en este caso. Entonces, los estándares tienen un nivel de exigencia mayor a los estimados. Habíamos dicho que con 40 años de generar costos, puedes aplicar ya estandarizaciones. Y la estandarización ya es el establecimiento de ciertas políticas, establecer ciertas líneas de comportamiento, establecer que ciertos procesos no pueden ser cambiados en base a la experiencia de tantos años, no puede haber errores, disminuir la tolerancia de errores y demás. O sea, no puede ser que un mes fabrique 1000 y el otro mes 1200 y el otro mes 900, digamos. No puede haber esas discrepancias en volumen de producción, como tampoco puede haber muchas variaciones en los costos, dado que su producción ya es dominada por los que intervienen durante el proceso productivo, es decir, los obreros ya conocen el proceso productivo y cualquier persona que ingresa no descubre un proceso, sino se adecua a lo que está en el proceso productivo. Entonces viene así, ¿no? Es como si, por ejemplo, hipotéticamente, a un panadero, por decir, que tiene 20 años de experiencia, fácilmente le puedes preguntar cuánto cree que va a costar el pan, digamos, si compramos 500 quintales de harina, cuántos panes va a salir, o cuántos
y panes más o menos en promedio se echan a perder, al hornear, o sea, el tipo ya lo sabe. En 20 años, todos los días haciendo lo mismo, se la sabe. Pero con 40 años, ese panadero no debería solamente hacer estimaciones, sino debería de hacer ya, debería de establecer líneas, establecer políticas. Como por ejemplo, o sea, de un quintal no puede salir menos de 400 panes. Máximo 395, 405. Establece ahí un margen de tolerancia mínimo. En cambio, en estimados puede salir entre 420 y 380. Ahí su margen de tolerancia es mayor, porque es susceptible de cometer errores. Pero en estándar no. El margen de error es mínimo. Es más, si se equivoca, por decir, si en su producción sale menos de 400, sale 400, 395, 5 panes menos de lo que generalmente sale, ya es pérdida para la empresa, ¿no? Y si sale más, sí es ganancia, pero tampoco puede salir demasiado porque tiene que cumplir ciertos parámetros también. O sea, la estandarización ya es una establecición de políticas. Por ejemplo, no puede excederse en el pago de sueldos, los rendimientos de producción tienen que ser óptimos, va estableciendo lineamientos que deben cumplir en la planta de producción, lo que en estimados no ocurre. El estándar ya establece unos lineamientos de producción. A ver, vamos a ver un poco de estandarización, pero ya como ejemplo simplemente cómo podemos entenderlo y vamos a ver un ejemplo elaborado ya, a ver nos vamos a ir adaptando a ciertos conceptos que vamos a utilizar en estándar. Por ejemplo, el estándar no admite variaciones. Hay que diferenciar. ¿Cuál es la diferencia entre una variación versus una desviación? ¿Alguien tiene alguna percepción al respecto? ¿Cuál será la diferencia entre variación versus desviación? No conceptual, sino un criterio. A ver, ¿qué es una variación y qué es una desviación? Nada, no hay un criterio, tal vez. Dicen la variación sería cuando tienes un presupuesto, digamos, por decirle de 2000, ¿no? Pero Ya, resulta que al final del proceso te sale 2100. Tienes una variación de 100 bolivianos, digamos, que no has pronosticado bien. ya. Podría ser ese, ¿no? ¿Está bien? Y la Sí, sí, desviación sí. sería, en el mismo caso, si tienes 2000 para, para hacer un proyecto, pero surge en el camino otro y desvía ese dinero o una parte del dinero y por eso no cumple este objetivo. Ahí podría ser la desviación, o sea, no aplicas todo lo que debías haber aplicado, ¿no? En el objetivo. O sea, tú más o menos dirías, digamos, tenía que comprar materiales Uh-huh. con 2000 y aviso que la empresa necesita, digamos, un repuesto y no material. Entonces, lo ha gastado en un repuesto una parte y no ha comprado todo el material. Esa parte sería la desviación. Sí, sí, dicen. Va más o menos por ahí. Va bien. Pero, a ver, gráficamente vamos a interpretarlo. En realidad, sí se ha gastado en material los 2000, pero no ha sido 2000. Tenía que ser exactamente 2000, pero ha sido 2000 con 50 centavos. O sea, si tú analizas, aquí entra una palabra que se llama, pues se me fue en este momento. A ver, vamos a escuchar. Increíblemente se me fue. Hay un principio de contabilidad, valor, no, qué increíble que se me haya ido, de verdad. Y ahorita les estaba pensando, quería decirle antes.
Vamos a ponerlo, su significado se llama importancia relativa. Materialidad, Ya lo tengo. dice. Claro. Significatividad. Se me fue. Significatividad. Y la significatividad está relacionada con otra palabra que viene de un principio de contabilidad que viene como importancia relativa o valor que es. Ay, se me ha ido de nuevo la otra palabra. Ya. A ver. Pongámoslo pues, y lo voy a poner con un ejemplo y se va a venir a mi cabeza la palabra. Siempre se me esconde una que otra palabra. Alguna vez me pasa. A ver, les pongo un ejemplo. Pongamos que te dan, pongamos que esto, ejemplo de lo que quiero explicar, de qué es la significatividad. Pongamos que un lunes te dicen, te vamos a dar un dinerito para que lo gastes toda la semana. Digamos, te dicen, vas a tener 100 bolivianos, 101 bolivianos con 50 centavos. ¿Ya? Eso es lo que te dan. ¿Ya? Llega domingo, haces tus cuentas, ¿sí? Empiezas a hacer un detalle de todo lo que has gastado en la semana. Y resulta que tienes un respaldo, documentos de respaldo de todo lo que has gastado. Y resulta que has gastado 101,30, ¿ya? Con respaldo, así en un documento está todo lo que has gastado, tienes recibos, facturas, no importa. Entiéndeme el ejemplo. ¿Cuánto debería de sobrarte el domingo? ¿Cuánto debería sobrarte de cambio? 20 centavos. 20 centavos. Revisas tus bolsillos, sí, revisas tus bolsillos, tu billetera, todo, y no hay los 20 centavos. No hay 20 centavos. Y tú dices, pero oye, a ver, si he gastado 101,30, debería sobrar 20 centavos. Y no he gastado nada más, haces memoria, y no has gastado nada más. Pero no hay los 20 centavos. Se perdió. Ahora la pregunta es, ¿qué haces al respecto? Ya no hay. Te pones triste, empiezas a pensar así, ¿cómo se van a perder 20 centavos? ¿Dónde pueden estar mis 20 centavos? Empiezas a indagar, a buscar dónde ha sido, o sea, dónde puede estar, tal vez no me ha devuelto el cambio, empiezas a generar una preocupación. ¿Será que te estresa esos 20 centavos a ti? No, Lisa, no creo que no. No, porque no tiene la importancia relativa o el nivel de significatividad que uno quisiera, ¿no es cierto? Porque tú dices, a ver, 20 centavos no tiene el nivel de significatividad que quizá otro le daría. Versus te planteo el otro escenario, ¿ya? Es un lunes, o sea, viene un lunes, pongamos otro escenario, y tu papá te entrega, por decir, o en tu casa te entregan 3,000 bolivianos. Te dicen, vas a pagar al banco la cuota del banco, por favor. Tenemos que pagar hasta el viernes, ya listo. Tú el viernes dices, bueno, pagaré el viernes, lo vas manejando ahí en tu mochila, digámoslo así, y el viernes desapareció los 3,000 bolivianos. No te lo has gastado. Simplemente estaba en tu mochila, en un sobre, y ya no hay el sobre. Ya no hay el sobre. ¿Quieres pagar al banco? No hay sobre. ¿Qué dicen de eso? ¿Se preocuparían? ¿Se estresarían por 3,000 bolivianos? Sí, le dicen, uno entra en Sí, sí. pánico. Lógico. Un sueldo. Ah, y yo pues acaso en la Unicen he visto cómo
como una señorita llorando, estaba llorando, pero amargamente seguramente porque perdió el dinero que tenía que pagar pensión mensualidad, no sé la verdad cuánto era, pero afortunadamente para ella la secretaria lo encontró y como estaba su credencial ahí, su billetera, la llamó y le dijo, yo lo tengo tu billetera. Eso fue increíble, yo lo vi, fui testigo. Desde eso le tengo mucha estima, digamos, a la secretaria de ese entonces, porque yo vi cómo hizo eso. O sea, yo estaba esperando al ingeniero Mérida, me acuerdo esa vez, y estaba ahí, vi cómo, digamos, llamó, sí, encontrado eso, y la llamó, y la otra vino, pero llorando amargamente, o sea, cántaro, estaba caminando por todas las calles ahí cerca. O sea, no era dinero todo de su pensión, era dinero para pagar otras cosas más. Y me imagino el nivel de estrés, pues se puso a llorar, o sea, amargamente. Y estamos hablando de 2.000 y tantos bolivianos, ¿no? Porque claro, es que es un monto fuerte. Nadie lo pierde y se queda tranquilo así, ¿no? Entonces, en este caso yo digo, ¿por qué estoy hablando de ese elemento? Es por eso, la importancia relativa hace mucho en el tema de estandarización. En el tema de estándar pasa eso. La diferencia entre desviación y variación es la cantidad que varía. Cuando es variación, por ejemplo, para estimados, 3.000 es variación. Bueno, me he equivocado con 3.000, lo corrijo y ya está. Porque se puede corregir en estimados. Pero en estándar no te puedes permitir esa desviación. Lo más que te puedes permitir es 20 centavos, 50 centavos, depende. La empresa es la que define cuánto es el margen de desviación. Pero no puedes generar una variación. La variación es una cuantía mayor, la desviación es una cuantía menor y además es ocasional, no constante. En cambio, la variación puede ser constante. Favorable o desfavorable, no importa. Pero la desviación es mínima. Ahora, ¿por qué los estándares le dan mucha importancia a la significatividad? Es que cuando el valor es demasiado elevado, es significativo. Puede ser pérdida o ganancia. Cuando el valor es mínimo, no es tan significativo, pero igual genera ganancia y pérdida. Sí, hablamos de la importancia relativa o la significatividad. Y una palabra que no me acuerdo hasta ahora. Principio de contabilidad, no sé, tal vez si alguien se acuerda, hay un principio de contabilidad que habla del valor, que para algunos es importante y para otros no, justamente con este ejemplo se hace y que verá que se me fue hoy. Debe ser la hora o algo así. Era materialidad, me dicen, creo. Ya, materialidad, gracias, sí, perfecto. Es el principio de materialidad. Materialidad es la importancia relativa que tienen las cosas. La materialidad es cuánta importancia le das a un valor. Lo que para unos es material, para otros no es material. Por ejemplo, aquí hablando de este ejemplo, ¿vale? Gracias por complementar ese concepto. La materialidad, la significatividad son lo mismo, pero acá diríamos, por ejemplo, usted me ha dicho, si fuera 3.000, me preocuparía. Claro que sí, estás correcto. Pero una empresa como Coca-Cola, si tiene una falla de caja de 3.000, ¿qué creen que pasaría? ¿Se estresarían todas las áreas, todos los funcionarios, manos arriba? Vamos a revisar mochilas, quién está llevando la plata. ¿Creen que pasaría eso? No lo dicen solo el cajero, solo de su área nomás. Yo he visto, por si acaso, Sería como 3 bolivianos para Coca-Cola. Sería como 3 bolivianos para Coca-Cola, esa es la palabra correcta. O sea, no estoy diciendo que no se preocuparían, pero no se estresarían, no dirían, uy, no, qué grave, estamos fritos o algo así, ¿no es cierto? Pero pongamos que 3.000 bolivianos para una compañía grande no es significativo, o sea, no es material, no es importante. Pero si esos 3.000 bolivianos lo aplicaríamos al negocio que ustedes conocen, digamos, el café que hay en la universidad, ¿no es cierto? El café que atiende, los refrigerios. Si se le pierde 3.000 bolivianos, ¿será significativo para su negocio? ¿Será un valor importante para su negocio? Sí,
sería luego, importante para eso. es un fuerte capital para un negocio pequeño, digamos, ¿sí? O para un negocio que está en crecimiento. Desde luego. Entonces, los estándares trabajan sobre eso, sobre el nivel de materialidad o el nivel de importancia que tiene esas variaciones. Cuando hablamos de estándar, hablamos de gráficamente, si yo pongo aquí los ejes cartesianos, pongamos, este es el costo real. ¿Qué sería el costo estimado? Ese sería el costo estimado. No está igual que el real, hay una variación. ¿Y qué sería el costo estándar? El costo estándar sería esto. Estas pequeñas desviaciones que tiene de lo real. Ese es un costo estándar. ¿Está entendido cuál es la diferencia entre un estimado y un estándar? O sea, al final son lo mismo. ¿Son variaciones? Sí. Pero, hablamos de la importancia que representan respecto al costo real. El costo estimado tiene un margen de aceptación o un margen de variación que no le interesa mucho cuánto es, porque al final igual se ajusta a lo real. O sea, igual hacemos planillas que se ajustan, que hacen el ajuste del estimador y que llegamos al real. Por eso no se hace mucho problema. La única condición es que la siguiente no te equivoques con tanto, ¿no? Que mejores. Y que esto ya no sea tan alejado, que sea más lo más cercano a lo real. Eso es lo que hace el estimado. Pero el estándar no se permite eso. El estándar se permite, o sea, el estándar te dice, tiene que ser lo más real, lo más cercano a lo real, a lo planificado posible. Y si hay pequeñas variaciones, esas variaciones pueden ser ganancias o pueden ser pérdidas, dependiendo con cuánto ha variado, si a mi favor o en contra. Eso es lo que genera el estándar. Entonces, al tener una mínima variación, por eso ya no hace un ajuste como el estimado. Directamente dice, hay una pequeña variación que nos favorece, entonces es una ganancia, lo contabiliza como ganancia, como ingresos. Y si hay una pequeña variación que nos perjudica, si lo hemos gastado de más, pero por muy poco, entonces lo contabiliza como un gasto. Y ya no lo ajusta. Lo que hace el estimador, cualquier variación lo ajusta, pero el estándar no lo ajusta. Directamente lo que hace es, lo asume como ganancia o pérdida. Eso es lo que vamos a ver. Ahora, esa es la diferencia entre un estándar y un estimado. ¿Sí? Hablamos de ciertos elementos, como la materialidad o lo que se llama importancia relativa. Aquí la empresa tiene que definir cuánto es el valor que es importante para la empresa. Porque a partir de ahí va a marcar la línea de su desviación. O sea, ¿hasta cuánto acepto que sea ganancia o pérdida? Y a partir de ahí, si te pasas de eso, ya es mucha pérdida, digo. O es pérdida o no es pérdida. Puede ser ganancia también, depende de la variación. Vamos a analizar ya las variaciones. Pero habla de la materialidad, la importancia relativa que tiene. Cada empresa define su nivel de materialidad. Y en estándar tienes que decir hasta cuánto es lo que estás dispuesto a tolerar. Porque si es demasiada la variación, tienes que volver a seguir haciendo estimados. Si te equivocas demasiado, si te pasas demasiado del nivel de materialidad, entonces tienes que volver a estimados, o sea, seguir practicando con estimados y luego recién animarte a hacer estándar. Porque cuando hablas de estándar ya tienes que establecer políticas. A ver, vamos a ver un ejemplo con lo que vimos igual en estimados, pero ahora aplicado a lo que es estándar. Por ejemplo, decíamos, ¿qué pasa si
lunes te dan 200 bolivianos para el gasto de la semana, pero te dicen, este es el gasto estándar que te estamos estableciendo. El gasto estándar significa que cada semana vas a recibir lo mismo. Noten la diferencia. En estimados no era lo mismo cada semana. En estimados, lo que se corregía era el nuevo estimado. O en palabras más sencillas, el real de esta semana era el estimado de la siguiente semana, ¿o no? Pues era así. Y ahora en estándar no. Cuando tú estableces una línea, es decir, un costo, un parámetro, un valor que se debe cumplir, es para todas las semanas. Se debe cumplir siempre. Por eso está estandarizado. Estandarizar es uniformar. Es cumplir una regla. Entonces, cuando tú dices se ha estandarizado un proceso, quiere decir que ese proceso ya nadie lo puede cambiar, porque así debe de hacerse. Entonces, cuando tú estandarizas un costo, dices, este costo no puede variar. O sea, tu gasto tiene que ser 200 por semana y no lo puedes modificar. Ahora, ¿qué ocurre si al final de la semana, pues, has gastado no 200, sino 204, lo real? Pues, vas a tener que comparar lo real versus lo estándar y vas a decir 4 bolivianos es mi variación, pero en estándar no se llama variación. ¿Qué se llama? Desviación. Porque la variación se corrige, la desviación no se corrige. Se registra como ganancia o como pérdida. Ahora, entonces, si la desviación es 4, pregunta, ¿has ganado o has perdido? Tenías que gastar 200, porque el estándar es el que se debe cumplir. Y has gastado 204. ¿Ganas o pierdes? ¿Qué haces? Pierdes. Estás perdiendo. Porque has gastado de más. ¿Me entiendes? El estándar es el que se debe cumplir, no el real. En costos estimados, el real es el que manda. En costos estándar, el estándar manda. El estándar es el de cumplimiento, es la referencia. Y el real debe de ser el mismo que el estándar, y si no lo es, está generando una desviación. ¿Te dan cuenta? O sea, la importancia ya está en el estándar, en este caso. El estándar define cuánto debe ser el valor a cumplir. Y el real debería de llegar a ser también el mismo. Pero muchas veces no lo es. Esas pequeñas variaciones se llaman desviación. Entonces, si analizamos la segunda semana, el estándar sigue siendo 200. Es decir, no puedes cambiarlo. Tienes que cumplir. 200 es para la semana. Entonces, optimizas tus gastos y has gastado ¿cuánto? 199 los real. Perfecto. Hay una desviación de un boliviano. ¿Ganancia o pérdida? Si el estándar es lo que debo cumplir y he gastado menos que el estándar, ¿qué es? Ganancia. Ganancia. Y para la tercera semana estableces 200 bolivianos como un valor estándar. ¿Sí? 200 bolivianos, esto es estándar. Termina la semana y has gastado 200,50. Lo real. ¿Cuánto hay en la desviación? 50 centavos. Esa desviación es ganancia o pérdida. Si te has pasado del estándar es pérdida. Si has gastado menos del estándar es ganancia. Es más del estándar. Entonces, pérdida. 50 centavos. ¿Vale? Eso es lo que genera, en este caso, el estándar. Cuando tú tienes costos estándar, lo que estás estableciendo en este caso son las referencias, los costos a cumplir, la política a cumplir, los valores que se deben cumplir dentro de la empresa. Porque no se olviden, después de 40 años de producción como mínimo que requieren los estándares, no puedes cometer errores. O sea, permitirte errores, seguir haciendo estimaciones, sería un poco descuidar tus costos. Ya tienes que mejorar tus costos.
Y la mejora de los costos parte de la estandarización. Pero para estandarizar tiene que haber dominio pleno y seguridad plena sobre los costos que cada mes o cada periodo se generan. O sea, con 40 años de experiencia no me pueden decir el precio del material ha variado, ha cambiado mucho. Ya me sé todas las posibilidades del material, porque he trabajado 40 años con los mismos materiales. Entonces puedo ya tener una idea más clara de cuánto es el material. Tantos años comprando material a un proveedor, ya puedo tener charlas con ese proveedor de contratos anuales de abastecimiento de material. Decirle, te compro material para todo el año, pero estableceremos un precio. No importa si sube o baja el precio de mercado, tú me vendes un precio. Y ya estandarizo mi precio. Ya pongo un valor de referencia. Lo mismo con los sueldos, lo mismo con los costos indirectos. Eso es lo que vamos a hacer en estándar. Vamos a establecer valores estandarizados y en función de esos valores estandarizados, vamos a ver cómo está el real y según eso vamos a calcular si hay o no hay desviaciones. Eso es lo que va a ser estándar en este tema. Entonces, ¿se parece, estimados? Evidentemente que sí, porque hay que hacer pequeños cálculos, no de ajustes, sino cálculos de lo que es las desviaciones que existen en las compras, desviaciones en precios, desviaciones en tiempo, desviaciones en salarios, de una serie de datos que nos va a generar análisis de lo real versus lo estándar. Entonces, ese pequeño ejemplo vamos a ver un poco con el material y con el trabajo de si está generando desviación o no, como introducción para lo que va a ser la parte práctica. ¿Correcto? A ver, 2 minutos, mismo enlace, por favor, para continuar con el pequeño modelo que vamos a ir desarrollando, vamos a irlo planteando y con eso vamos a ir dándonos una mejor idea de lo que es estándar y los conceptos que vamos a manejar, porque un primer concepto era desviación. Ya vamos a ver qué es precio estándar, precio real y demás. Entonces, 2 minutos, mismo enlace,